Estuvimos viendo la palabra del Señor en el culto de ayer a las 5 de la tarde, donde nuestra hermana Patti Casanova, lo que era el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. El Evangelio según San Juan capítulo 4. ¿Todos lo conocen? Amén. Dice la palabra del Señor que puedes ir avanzando, ¿vale? Así, yo voy a improvisar. El Señor le era necesario pasar por Samaria, dice la palabra del Señor. ¿Ya? Y dice que él, cansado del camino, se sentó ¿dónde? Junto al pozo de Jacob. Vimos ayer lo que fue este patriarca Jacob, el cual hizo muchos pozos porque él era ganadero, tenía ovejas, era pastor de ovejas. Pero este pozo en particular lo hizo junto al camino. Vimos el corazón de este patriarca porque él pudo haber dicho, bueno, lo hago en mi terreno. Lo hago para mis ovejas, para mi gente. Pero sin embargo, él quiso hacerlo junto al camino. ¿Quiénes pasaban junto al camino? Todas las personas. Viajeros, que iban con cargas, que iban a vender cosas a otros lugares, al mismo Samaria, y pasaban por ahí. O sea, era un pozo para bendecir a las personas, para bendecir a los viajeros que pasaban por ahí. Pero pasaron siglos y pasó este viajero, al cual le era necesario pasar por ahí. Está implícito de que él sabía lo que iba, hermano. Porque nuestro Señor Jesucristo, estando en carne humana, él era 100% hombre, humano, pero también 100% Dios. De hecho, la palabra dice que él conocía. Él conocía todo lo que había en los hombres, él sabía. Conocía los designios del corazón, conocía los pensamientos, lo que murmuraban los fariseos. A él no se le escapaba nada, sabía todo. Entonces, él sabía lo que iba ahí. Y pasa esta mujer. Pasa esta mujer. Bendito el nombre del Señor. El Evangelio según San Juan, hermano, es un libro celestial, dicho por un comentarista, y comparto el mismo pensamiento. Donde él es exaltado, hermano. Por eso cuando nos reunimos, hermanos, en este lugar, ¿para qué? ¿Es para exaltarlo a él? ¿Se da cuenta? Esa es la esencia de un culto. Yo no puedo venir a ustedes a contarle mis problemas. Yo no puedo hablarle a ustedes y decirle lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que yo siento. Lo que venimos a hacer acá es a engrandecer, exaltar, contemplar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el culto se trata, todo el culto se tiene que tratar de eso. Todo el culto. Amén. Pasa el Señor por ahí y estamos. Si no fuera por Juan, mire, hay 10 cosas que no lo dice ninguno de los 3 evangelios, de los otros 3, ni Mateo, ni Marco, ni Lucas. 10 cosas. Se las comparto. Jesús y Nicodemo, no sale en otros evangelios. El primer milagro de Caná de Galilea, cuando el Señor convierte el agua en vino, tampoco sale en otros evangelios. Las conversaciones extensas con sus discípulos sobre temas como la vida eterna, el Espíritu Santo y la importancia de la unidad. La resurrección de Lázaro, no sale en los otros evangelios. El lavado de los pies, cuando él lava los pies de su discípulo. Es un pasaje tremendo. El creador, el verbo hecho carne, el creador de los cielos y la tierra, preparó un lavatorio, se ciñó con una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Tremendo, hermano. Pedrito, impulsivo de carácter, ¿verdad? Le dijo, no, ¿qué te pasa, Señor? Tú no me lavarás los pies jamás. ¿Qué le dijo Jesús? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Y ahí Pedro dijo, ¿cómo no? No solo los pies, sino, dame un baño, Señor, dame un baño. Entendía lo que había algo grande ahí. Cuando él se sienta después, hermano, le dice, vosotros decís que yo soy el Señor, y decís, está bien, lo soy, yo soy el maestro, yo soy... Pero si yo, el maestro, os he lavado a vosotros los pies, vosotros debéis hacer lo mismo los unos con los otros, porque ejemplo os he dado. Amén. Habla del discípulo amado, que en realidad es él mismo. El Evangelio según San Juan es el mismo autor, está hablando de sí mismo, nada más que no se nombra. Se hace llamar el discípulo amado. La mujer samaritana, lo que hemos visto recién, no sale en los otros evangelios. El sermón de la despedida del Señor tampoco. La oración de Jesús, intercesión por sus discípulos, cuando ora por ellos, y después ora por nosotros cuando dice, y por los que han de creer, por la palabra de ellos, tampoco sale en los otros evangelios. Y el paralítico del estanque de Betesda, el cual llevaba 38 años paralítico. Gracias, Señor, porque por el Espíritu Santo puedo escribir estas cosas que hizo nuestro amado Salvador. Conocemos la conversación. Jesús le dijo, dame de beber. Y ahí nos enteramos de otro episodio que tampoco sabíamos, no sale en los otros evangelios. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tampoco lo sabíamos si no lo hubiese escrito Juan. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando él revela lo que había en el corazón, que le dice, llama a tu marido y ven acá para que yo te dé del agua de vida eterna. Y él hablaba del agua espiritual, del agua del cielo, hermano. ¿Ya? ¿Qué le dijo la mujer? No tengo marido. No tengo marido. Solamente ella, hermano, solamente ella iba a sacar agua a esa hora del mediodía. 48 grados, hermano, de calor ahí. Por la reputación que ella tenía, para que nadie porque todos la conocían. Todos la conocían a ella. El Señor le dijo, bien has dicho, 5 maridos has tenido. Y al que ahora tiene, tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ahí se revela, la palabra revela la reputación de esta mujer y del por qué ella iba a buscar agua a esa hora donde el calor era más intenso. Nadie más iba. ¿Qué le gritarían? ¿Qué le gritarían? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le dirían? Pero se encontró con el Verbo encarnado. ¿Saben que a esta mujer, hermano, fue la única que el Señor le dijo que Él era el Cristo? Sabemos que ha de venir el Mesías, el Cristo. Yo soy el que habla contigo. El que habla contigo. Bendito el nombre del Señor. Pero ella le hace una pregunta, hermano, y ahora voy al enfoque. Le hace una pregunta a él. Nuestros padres dicen que debemos adorar acá en el monte Gerizim. Y ustedes dicen de que debe ser en el templo en Jerusalén. Busca, Valeria, Deuteronomio 11:29, por favor. Fíjense la historia de este monte. Deuteronomio 11:29. En Deuteronomio 11:29 Dios da un mandamiento. Les dice, os coloco la bendición y la maldición delante de vosotros. Le da a escoger al pueblo de Israel. Si escogían obedecer los estatutos, la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, la consecuencia de eso iba a ser
bendición. Pero ¿qué iba a pasar si desobedecían? Iba a haber maldición de parte de Dios. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim. De ese monte le hablaba la mujer samaritana. Y la maldición sobre el monte Ebal. El monte Gerizim, hermano, la palabra Gerizim del monte, tiene dos etimologías, que significa monte de bendición o monte cortado, porque existe hasta el día de hoy. Y tiene como que alguien lo hubiese cortado así. Es decir, que cuando el pueblo de Israel seguía al Señor, obedecía los mandamientos, iba a haber bendición y ellos debían ir a dar bendición en ese monte. Pero cuando ellos desobedecieran, tenían que ir al monte Baal, que significa monte desnudo, y tenían que dejar ahí la maldición por su desobediencia. Entonces la mujer samaritana le hace una buena pregunta a él. ¿Qué le responde el Señor? Créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces, hermano, literalmente, ¿qué le quiso decir a la mujer samaritana? Esto. Olvídate del monte. Se terminó. No más. Se terminó el monte. Olvídate de Jerusalén, olvídate del templo. También se terminó. La misma profecía que el Señor dio en Mateo 24, que tiene doble interpretación. Es una doble profecía. Y una fue justamente esa. La destrucción del templo en el año 70 a 80 después de Cristo. No quedó nada. Se cumplió lo que el Señor dijo. El resto de Mateo 24 es para Israel. Ya lo hemos visto. Cualquier duda la pueden preguntar por interno, me preguntan. El resto de Mateo 24, excepto la destrucción del templo que se cumplió en el año 80-90 después de Cristo, el resto es para Israel, no es para la iglesia. ¿Ya? Esa señal, las que habla ahí, van a ser visibles en todo el mundo para los cristianos que queden, que no se hayan arrepentido de corazón. Ellos sí lo van a ver. Pero si el rapto es antes de los 7 años, esa profecía no es para la iglesia, porque la iglesia se va antes. ¿Ya? Entonces, el contexto de que le da a la mujer samaritana de que no era más monte y no era más templo. Le pregunto, ¿cuál es el templo entonces del Espíritu Santo? Más fuerte. Nosotros somos el templo ahora. Cuando el velo del templo se rajó en dos, hermanos, y cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y nos convertimos en el templo. Vosotros sois, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entró a morar en nosotros, hermanos. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él habita con nosotros y en nosotros. Amén. Esa es la realidad de la iglesia, hermano. La Biblia es cristocéntrica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sabe cuál otro episodio, hermano, le doy para concluir esta gran verdad de lo que es nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración? Mateo 17. Es tremendo, hermano. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esto lo vamos a estudiar. ¿Por qué solamente tomó a Jacobo, a Juan y a Pedro?
Y cuando él va a orar al huerto de Getsemaní, también solamente a ellos tres. A los otros los dejó aparte. ¿Le interesa estudiarlo? Conéctese los miércoles a las 20 horas en los cultos por Zoom. Sigue a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, ¿qué dice? No nombra a nadie más, ¿cierto? Sí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo él. Solo él. ¿Se da cuenta el mensaje que está implícito en esto, hermano? ¿Lo puede ver? ¿Qué era lo que le decían los fariseos al Señor Jesús? Nosotros sabemos que Dios al Padre hablaba a Moisés. Sabemos que Dios le hablaba a Moisés. Pero así lo trataban al Señor. No sabemos de dónde. ¿Qué es lo que está implícito acá, hermano? Se terminó. No más Moisés. No más Elías. Solo Jesús. Solo Jesús, hermano, solo Él. Eso es lo que lo podían sacarse de la cabeza los fariseos, hermano, los saduceos, los escribas. ¿Cómo no pudieron ver al Verbo encarnado, hermano, que había venido en su tiempo? ¿Cómo no lo pudieron ver? Tenía todas las tarjetas de presentación acompañado con milagros potentes. Potente, hermano, si la palabra dice que su fama se divulgó por toda Palestina. Y de todas partes traían los enfermos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Los sanó? A todos. A todos los sanó. La mujer samaritana lo entendió. Dejó su cántaro. Sinónimo, alegoría de lo carnal, de la necesidad humana. Y el Espíritu Santo la guió a predicar en Samaria. Mirá, vení. Un hombre me ha dicho todo. ¿No será este? ¿No será este el Cristo? Y salieron al Señor. Y se convirtieron mucho más por la palabra de Él. El Señor le dijo a los discípulos, nos dice también, alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos. Los campos ya están listos para la siega. Estamos trabajando, estamos haciendo nosotros lo que la mujer samaritana salió inmediatamente a hacer. ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos trayendo alma a los pies de Cristo? ¿O estamos ocupados en nuestros problemas? ¿O estamos preocupados por la ola que iba a venir? Personas espantadas que dicen, no, que la tierra se va a hacer así, y bueno, que se haga, le decían a la señora. ¿Y qué va a hacer? Uy, nos vamos, ¿qué? Hay que orar, estar a cuenta con el Señor. La palabra del Señor, ¿qué me dice a mí? Cuando veáis ¿esta no es una señal? ¿Qué dice Mateo 24? ¿Van a haber dolores de parto? ¿Lo dice Mateo 24? Antes que venga el Señor van a haber dolores de parto. Esta es una señal de los dolores de parto. Vienen antes que nazca ¿qué? Dolores de parto, ¿qué está avisando? ¿Que viene el Hijo? Esto avisa los dolores de parto, que viene el Hijo. Y esta es una señal más. ¿Y cómo la vamos a tomar? Como dijo el Señor. Cuando veáis estas señales, ¿qué dijo?
quejaos, pónganse a llorar, asústense, tengan miedo. ¿Qué dijo el Señor? Erguíos, levantad vuestras cabezas, sinónimo de gozarnos, de alegrarnos. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca, como dijo la hermana Julia. Eso es lo que debe hacer la iglesia de Jesucristo. ¿No tema? ¿Usted no debe tener temor? ¿Usted puede tener temor? ¿Puede tener miedo? Sí. Pero ¿qué dice el Señor? No temáis. Es un mandamiento. Es un mandamiento. No le está sugiriendo, no le está dando un consejo el Señor, le está dando un mandamiento y usted debe obedecer. Usted y yo. No temáis. El miedo, la queja, es una fe negativa que mata la fe verdadera en el Señor. ¿Usted está en Cristo o está en temor? ¿Dónde debe estar? ¿Cuál es su posición? ¿En temor? ¿En pánico? ¿En confusión? ¿En desesperación? ¿En tristeza? ¿En agonía? ¿O en Cristo? En Cristo. No se salga de ahí. No se salga de ahí, hermano. La parábola de las 100 ovejas, y con esto termino, lo dice tan claramente. ¿Cuántas habían en el redil? 100 ovejas. ¿Y qué pasó? Una se quedaron 99, bien cuidaditas en el redil, con su agüita, todos sus cuidados. Pero una se fue. ¿Dejó de ser oveja del pastor o no? Nunca. Él la fue a buscar. Y cuando la encontró, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y la trajo de vuelta al redil. ¿Cuán amor tiene Jesús para con nosotros, hermano? ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor? A pesar de cómo le fallamos, a pesar de cómo nuestro amor se enfría. Que no se enfríe el amor de Cristo en tu corazón, el amor que le tienes a Él, no. Tiene que arder. El condicionante de esa parábola, hermanos, es permanecer en el redil. Con Él. Con todas las demás ovejas. Así. Ese es el condicionante. Y nosotros debemos entenderlo e internalizarlo en nuestros corazones. Amén. Inclina su rostro, hermano. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, y te alabamos. Y qué hermoso, Señor, es sentir que tú estás en medio nuestro. Sentir, Señor, que tú hablas por tu palabra, Señor, a nuestras vidas y podemos verte en ellas, Señor. De lo hermoso que eres, Señor. Poder ver en la palabra, Señor, que tú apareces por todos lados. Y que tú eres el centro de la Biblia por todos lados. Y que nosotros fuimos hechos por ti y para ti, Señor. Para ti. Somos tuyos, comprados a precio del amado. Ayúdanos a permanecer en ti siempre. Corrígenos, Señor, exhórtanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté enviando esa tristeza cuando nos salimos del redil, esa tristeza que viene del cielo, que llama al arrepentimiento para poder volver a estar pegado. Señor, con las demás ovejas calentitos ahí, Señor, dentro de ese refugio, de lo cual tú eres el buen pastor. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos, porque eres el gozo de nuestra salvación, porque grande eres, mi Señor, y digno de toda honra y alabanza. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén.